que no tienen casa propia y viven alquilando vivienda, hay una buena noticia relativa en realidad. Los alquileres en Lima han bajado, han descendido en el mes de junio, pero esto tras 10 meses de continuo incremento. Así que lo que se ha hecho es frenarse un poco y bajar un poquito. Así que eso les puede convenir a aquellos que están pensando en alquilar una vivienda, un departamento en los próximos días. Vamos a conversar de este tema con Ana Reategui, profesora de SAN, que ya está con nosotros. Ana, ¿qué tal? Un gusto volverte a tener aquí En Contacto. Igualmente, un placer. Buenas tardes. A ver, cuando se habla de una baja en el alquiler tenemos que hacer un poco de historia y decir que prácticamente en el último año los alquileres han estado subiendo, así que todavía como que bajos no están, ¿no? Así es. Lo que pasa es que es un mercado que se está recomponiendo. ¿Recuerdas cuando empieza la pandemia, mucha gente vivía sola o estaba en Lima y su familia vivía en provincias, y con el teletrabajo, vamos a decir, mucha gente que estaba en Lima se fue o regresó a sus casas, ¿no es cierto?, a su casa de origen, a pasar la pandemia con el núcleo familiar, y podía trabajar a Lima o conectado con Lima, y también si tenías un departamento en Miraflores porque trabajabas en Miraflores y tu familia estaba, no sé, pues en Cieneguilla, te ibas a Cieneguilla. O te ibas a vivir a la playa, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ha pasado 3 años en los que el sistema de alquileres cambió totalmente. Entonces, no quiero pasar la pandemia solo, no quiero. Entonces, hay como un abandono de los lugares alquilados, ¿no es cierto? Entonces, pero ahora, ¿qué cosa hay? Ya la mayoría de empresas está regresando a la presencialidad. En la mayoría de los casos, si bien ahora también el teletrabajo es una opción, no es la mayoría. Entonces, nuevamente comienza a haber una recomposición que es en los últimos meses, tú dices, empezó a subir. Y claro, porque obviamente otra vez hay que acercarse un poco más a tu centro laboral por el tema del tráfico de Lima y el mal sistema de transporte público que tenemos. Entonces, la consecuencia de esa situación es que tienes que trabajar en un lugar lo más cercano posible, en la medida de tus posibilidades. El alquiler es un freno a eso, ¿no es cierto? Entonces, yo gano un sueldo bajísimo, he encontrado una vivienda que puedo pagar, está en un distrito donde cuesta más barato, pero tengo que trabajar al otro lado de Lima y tengo una mala calidad de vida porque así es el precio del suelo. Entonces, ahora sí es verdad que hay un pequeño ajuste, ¿no es cierto? Y es probable que se sienta todavía un poco más en los meses siguientes, pero solo un poco, por el tema de la corrección que ha habido en los tipos de cambio, y el mercado inmobiliario siempre ha estado muy conectado a los vaivenes del dólar, ¿no? Claro, Del o sea, precio la bajada del dólar ha influido en este descenso en los alquileres. En general, en muchos de los precios. El alquiler no debiera, en buena medida, estar tan conectado al precio del dólar, ¿verdad? Pero es verdad que el uso del suelo... Antes era muy común, ¿no, Ana?, que el alquiler lo pagaras en dólares, pero creo que hoy los precios mayoritariamente se fijan en soles. Mira, para que tengas una idea, a inicios de los 2000, más del 70% de las operaciones en el Perú se hacían en dólares. Hoy día, con el fortalecimiento del sol y las políticas macros que se han venido haciendo por un par de décadas al menos, ha llevado a que el sol se sienta fuerte, se sabe fuerte, y entonces la gente prefiere estar en soles. Entonces, esto, obviamente, el mercado inmobiliario, si bien tú sabes que los alquileres están en soles, pero como el precio del suelo y el precio de la casa nueva, de la vivienda nueva, se hace en la mayoría de los casos en dólares, entonces el precio del metro cuadrado, el uso del metro cuadrado todavía sigue estando vinculado al tipo de cambio. No debiera tanto, pero así es. Entonces yo diría que el descenso del precio, del tipo de cambio, también ha influido en muchos precios. Uno de ellos es el de los alquileres. Sí, estaba revisando el precio promedio por 100 metros cuadrados de alquiler en Lima. Es de 2.888 soles, es bastante elevado, ¿no? Es una ciudad cara para alquilar.
Absolutamente, y por un espacio pequeño. Claro. Si tienes niños, es complicado, y si ahora encima hay una mascota normalmente, ¿verdad? Entonces es complicado, solamente se puede hacer si es que la pareja trabaja, Claro, ¿no? Si es si que los dos aportan. si los dos aportan prácticamente un sueldo, si es que no es mucho lo que se gana, uno de los ingresos se va directamente al pago del alquiler. Si te das cuenta, no es. Entonces, siempre en el mundo inmobiliario se dice que quien más gana es el dueño del terreno, ¿no es cierto? El dueño del que se queda con la plusvalía siempre. Entonces, es un negocio bastante seguro, el tema del negocio inmobiliario. Entonces sí son caros. Lima es de por sí una ciudad cara, se ha vuelto una ciudad cara, y el metro cuadrado habilitado, es decir, con acceso a servicios públicos, Claro. y ubicado en una zona que te permita acceder a centros, a comercios, a colegio, que te ponga cerca a las vías, a las grandes vías, cerca a los metros o al metropolitano, que te permita llegar a tu trabajo a una hora adecuada, se pone todavía más complicado, ¿no? Obviamente los precios más baratos van a estar en las zonas más periféricas y con menos calidad de servicios públicos, ¿no? No es casualidad, según lo que estás diciendo, que los 3 distritos que más subieron sus precios en cuanto a alquileres son Chorrillos, Surquillo y Magdalena, ¿no? Que son, Sí. digamos, céntricos y que están en un boom de construcción, además, ¿no es cierto? Es correcto, y yo diría que es la ubicación perfecta. Si Claro. pones, en el caso de Surquillo especialmente, creo que tal vez nuestros televidentes puedan acordarse que hasta hace 10 o 12 años muchas de las zonas de Surquillo se le llamaba el Chicago Chico, ¿no? Claro, Era claro, sumamente complicadas, peligroso, zonas rojas, digamos, ¿no? zonas rojas, que no pases nunca por ahí. Hoy día, sin embargo, ese distrito ha hecho un cambio sustancial y es tal vez el mejor lugar para vivir, o era, respecto a ubicación. Respecto a ubicación sigue siendo, respecto a precio ya ha subido, pero cruzas el San Jorge y estás en Miraflores, ¿no es cierto? Claro. Al otro lado tienes a Surco, San al otro Borja. lado está San Isidro y Sí, San claro, Borja, claro. ¿no? Entonces estás rodeado de todos los le decimos en el mundo inmobiliario los amenities de los mejores distritos de Lima, pero viviendo en Surquillo, ¿no es cierto? Entonces, es normal que la gente haya empezado a buscar distritos que estaban más rezagados, como Magdalena o como Surquillo, y que han empezado a ir a vivir ahí porque el metro cuadrado estaba más barato. Claro. Entonces, eso se han ido acomodando. Y en el caso de Barranco, si te das cuenta también, o Chorrillos, han habido zonas que estaban como una parte muy bonita, muy desarrollada, pero otras partes dentro del propio distrito bastantes antiguas, ¿no es cierto? Que han entrado a momentos de regeneración y que han Claro. habido momentos bien interesantes para invertir. O sea, estás en el distrito de Chorrillos, estás en el distrito de Barranco, especialmente Chorrillos, y tú dices, oye, estoy en Chorrillos, pero el metro cuadrado está más barato. Entonces, la gente que dice, mira, es Chorrillos, está súper lindo, está cerca de la playa, tiene zonas muy avanzadas, pero me cuesta más barato porque estoy en la parte más vieja. Y entonces eso también fue haciendo que la demanda aumentara, Correcto. y al final el precio también de esos rezagados ha comenzado a subir, ¿no es cierto? Entonces, creo que todavía hay oportunidades. A mí me parece que increíble que todavía un distrito que está con tanta historia y conectado como el del RIMAC, por ejemplo, todavía el mundo inmobiliario no le haya puesto totalmente la Que atención. todavía no pegue el salto. Exactamente, él es el que está bien rezagado. Distritos como Surquillo, que eran muy violentos, han dado 3 vueltas de campana, pero todavía hay cerca a Lima, como el RIMAC, un distrito con tanta tradición que no termina de despegar, ¿no es cierto? Creo que allí tal vez habría oportunidad de encontrar algo relativamente cómodo y bien ubicado, conectado, ¿no? Que me permita llegar a mi centro laboral en un tiempo razonable. Estaba revisando también el ranking, digamos, de los más caros. Sobre 100 metros cuadrados de alquiler, por sobre los 3.000 soles, en promedio está, tú los has mencionado,
Barranco, bueno, obviamente San Isidro, Miraflores. Está Lince, que tiene una zona que se está desarrollando mucho, la pegada a San Isidro, que algunos le llaman Lincidro. Surquillo, que ya lo mencionamos, y Magdalena. Son distritos que se han repotenciado mucho en cuanto al metro cuadrado de alquiler. Claro, se han repotenciado mucho y creo que los alcaldes también han tenido un trabajo interesante, ¿ah? Por ejemplo, el tratar de atraer o destinar zonas para nuevos centros comerciales modernos, va haciendo que la delincuencia también se aleje un poco, porque va tomando grandes áreas, ¿no? Que las reconvierten totalmente. Entonces hay intervenciones guiadas por los gobiernos municipales que han hecho que el precio de su distrito sea cada vez más caro, y eso es bueno para los propietarios que viven allí, obviamente no para el que va a alquilar, por supuesto, pero sí para el propietario que ve que su propiedad se revaloriza, ¿no es cierto? Entonces el tema de manejo de parques, de jardines, también creo que ha influenciado, y el tema de la seguridad, que en realidad por todos lados flaqueamos, pero creo que algunos distritos lo manejan mejor que otros, ¿no? Entonces yo creo que es un combo que se ha ido dando en distritos como Magdalena, este tema de la inversión tan fuerte que ha habido en la Costa Verde, que ha cambiado completamente Magdalena, por ejemplo, ¿no? Y ya llegar a la punta a través de la playa. Claro. Entonces, es un nuevo Lima. Entonces, creo que todo, decíamos al inicio, que el mercado inmobiliario en el caso de Lima se está moviendo muchísimo. El tema de los alquileres, yo diría que es normal que empieces a ver estos cambios en los precios, hay una recomposición, y creo que el 2024 va a marcar un poco mejor. Ya yo creo que el mercado estaría más consolidado, y también el precio del dólar debería estar un poco más estable. Perfecto, Ana, muchísimas gracias por estos datos que seguro le servirán a la gente que está pensando en alquilar. Muy amables, gracias a ustedes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ana Reati, profesora de SANA, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.